¿Quiénes han pensado en los proyectos para el 2016? ¿Quiénes han estado meditando, planificando? Yo pienso que todos, de alguna manera, a final de año terminamos haciendo evaluaciones, empezamos a pensar en todos esos planes que hicimos. Algunos se cumplieron, otros no se cumplieron. Algunos traen a nuestra vida de pronto desasosiego, frustración. Decimos, bueno, lo traté de hacer, pero a mitad de camino me quedé. Otros sí lo logramos, algunas cosas sí se lograron. Pero de todas maneras, este es un mundo que trae un sabor a desesperanza. O sea, es un mundo donde uno mira y uno dice, ¿esto para dónde va? O sea, cuando uno empieza a evaluar todo lo que hay en el entorno, uno mira los políticos, uno dice, difícil. O sea, ¿esto para dónde va? La corrupción, los matrimonios, la familia. Y uno sigue mirando y uno, sin ir tan lejos, llega a su propia vida, a su propia casa y vuelve y mira y dice, hay de pronto situaciones complicadas donde no hay esperanza. O sea, definitivamente es un mundo que cada vez más vive la desesperanza. La pregunta que uno se hace siempre es, ¿cómo vivir en la vida con una esperanza adecuada, con una esperanza fuerte, una esperanza bien cimentada? Porque cuando no hay esperanza, yo creo que es como la antesala a la muerte. O sea, uno dice, ¿yo para dónde voy? Esto no tiene ningún sentido. O sea, cada vez más se multiplican los suicidios, cada vez más se requieren ayudas terapéuticas para poder soportar la desesperanza. O sea, depositamos nuestra esperanza en nuestro entorno, a veces en esa persona que me va a ayudar, en el trabajo, en el conocimiento, en los hijos. Empezamos a depositar nuestra esperanza en nuestro compañero o compañera, pero resulta que empezamos a darnos cuenta que de pronto no era la respuesta. Esa persona, ese evento no me quedó bien, no salió bien la cosa. Y eso genera frustración. Ese es el sinsabor de la esperanza. O sea, no hay esperanza. Es un mundo definitivamente que nos genera mucho dolor. Y uno dice, bueno, estamos en Navidad y es el sabor de esperanza lo que queremos predicar. Es el sabor de esperanza el que nosotros como pueblo de Dios debemos proyectar al mundo. Es un sabor totalmente opuesto a lo que el mundo ofrece. Es un sabor único, es un sabor particular del pueblo de Dios. Vamos a adentrarnos hoy y vamos a mirar cuál es ese sabor a esperanza. Para eso vamos a utilizar un texto. Vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. ¿Estamos ubicados? ¿Cómo esperar con esperanza? Lucas 2, 25 al 35. ¿Listos? Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.
según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y les dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones del corazón, de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada atravesará el alma. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos disponer nuestra vida, nuestro corazón, para que tú tomes el control. Sé tú hablándonos a cada uno, Señor, que tu palabra transforme nuestro ser, que tu palabra nos invite a ser totalmente diferentes, nos rete, pero también, Señor, clamamos porque nosotros estemos dispuestos, porque nosotros tomemos la decisión de obedecer, de creer y de andar conforme tu voluntad, Señor. Clamamos porque no haya nada que interrumpa este tiempo donde vamos a escuchar tu voz, vamos a escuchar la verdad del Evangelio. Toma tú el control, Señor, y yo te clamo por mí. Sé tú, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi incapacidad, Señor, sé tú usándome para honra y gloria de tu nombre. Que tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor. Bendito seas, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay dos maneras de esperar. Hay una primera manera en que esperamos ansiosos, angustiados, expectantes, porque no sabemos qué va a ocurrir. O sea, siempre entre lo que queremos, lo que deseamos, la esperanza que tenemos y lo que ocurre, hay un medio, y ese medio muchas veces somos nosotros mismos, a veces son otros, y somos falibles, podemos fallar. Entonces eso nos genera incertidumbre, temor, angustia. ¿Será que sí voy a obtener esto? ¿Será que este médico sí va a curar a mi padre, a mi hijo, a mi hermano? ¿Será que este abogado sí me va a sacar de este problema? ¿Será que este jefe me va a mantener en el empleo? O sea, hay muchos cuestionamientos y nuestras esperanzas quedan ancladas en hombres. Terminamos nosotros temerosos. ¿Será que sí puedo terminar mi carrera? Porque pues realmente no hay dinero para seguir. O sea, siempre hay un medio que termina debilitando mi esperanza. Pero hay otra manera y es esperar con esperanza. Vamos a ver la historia de un hombre que esperó con esperanza. Esta historia me parece muy gráfica, me impresiona nada más de la manera en que se inicia, en que arranca. Dice, ahora bien, en Jerusalén, arranca, pareciera que Lucas, el evangelista, empieza a mirar un hecho único, sale de toda la historia y empieza a mirar a una persona y a un momento histórico único. O sea, es este momento, es ahora. Hay un hombre aquí. ¿Y quién es este hombre? Entonces, cuenta quién es. Hace una descripción, hace una biografía de este hombre. Vamos a leerla y aunque esa biografía es muy pequeña, nos vamos a dar cuenta que es una biografía completa. O sea, está Dios usando a Lucas para que nos muestre un hecho que está en manos de un hombre como cualquiera de nosotros, un laico. En ningún lugar dice que sea un sacerdote, que sea un levita, nada. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero Lucas coloca su ojo en este hombre,
O sea, es tan importante, este momento es tan importante. Yo quiero que ustedes conozcan este momento, nos está diciendo Lucas. Este momento es único, aprovéchenlo, está diciendo. Y empieza a describirnos, primero nos arma una biografía del hombre. Entonces, dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Entonces nos dice de dónde era. Las biografías normalmente dicen de dónde es la persona. Es de cualquier ciudad. Nuestro hombre, al que vamos a echarle la mirada, se llama Simeón. Su nombre y la ciudad de origen, Jerusalén. Que era justo y devoto. Sigue la biografía. Es muy, muy curioso. En la Biblia nosotros encontramos 236 veces el uso de justo para un hombre justo, 236 veces. Encontramos 9 veces un hombre piadoso o devoto, que son sinónimos, 9 veces, pero solo uno en la Biblia es justo y piadoso. ¿Qué está diciéndonos? Nos empieza a describir el carácter de este hombre. Nos dice, este hombre justo, el justo es como lo ven los demás. Este hombre no era el hombre que hacía torcidos, que hacía cosas indebidas. Era un hombre que a los ojos de los demás, era un hombre que hacía lo que tenía que hacer, que vivía consecuentemente con su fe. Él era un israelita cumplidor de sus deberes. Era un hombre justo. Los demás lo veían y decían, no, este tipo es un hombre conforme a la palabra. Eso decían los demás. Y dice a continuación, era un hombre piadoso. Entonces, ya era su relación con Dios. Era un hombre que vivía en íntima relación con Dios. Era permanente su comunión con Dios. Iba al templo, oraba, leía la Escritura. O sea, ya tenemos una descripción general de un hombre. Tenemos el carácter, tenemos de dónde era, tenemos su nombre, conocemos, están señalándonos, Lucas nos está mostrando. Su filtro está puesto, su mirada está puesta en este hombre. Y añade, el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. O sea, nos muestra otra condición. El Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era un creyente. Estaba sobre él el Espíritu Santo. Y más adelante nos dice que guiado por el Espíritu fue al templo. Entonces encontramos a un hombre que no solamente, porque muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero este hombre no solamente tenía al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo guiaba. ¿Listo? Ese es el panorama. ¿Sí? Ese es el panorama de un hombre. Y de este hombre nosotros podemos aprender. Lo primero es cómo era él. Ese primer punto que ustedes tienen en el bosquejo nos describe el ser. Él era un hombre que había creído en Dios y que le creía a Dios. Yo creo que a veces el problema nuestro es que tenemos una dicotomía, tenemos una separación entre creer en Él y creerle a Él. Realmente como que no hemos entendido que todo empieza con creer en lo que Él ha dicho. Si tú lo has dicho, esto es cierto. O sea, yo pensaba en un ejemplo bíblico de creerle a Dios. O sea, para tratar de palpar el carácter de Simeón. Y uno se encuentra siempre con los héroes de la fe. Uno se encuentra
con cualquiera de los héroes de la fe que recorrieron sus vidas y son reconocidos como justos porque le creyeron a Dios. Uno ve a Abraham, a Moisés, y Moisés creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y cualquiera de estos hombres, Noé creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Creerle a Dios fue el principio, ¿sí? Este hombre, este ser, creyó a Dios. Nosotros a veces hacemos mezcolanzas. O sea, miren que hay una línea muy delgada que a veces permea hasta nuestra iglesia. Y las personas entonces pueden llegar a decir, yo le creo a Dios, pero yo le echo una ayudadita, yo le ayudo a Dios. Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, cierto tipo de pensamientos, actitud positiva. Y empezamos nosotros a ayudarle a Dios. Y empezamos a decir, si yo deseo algo, yo lo puedo obtener. Y empezamos a afianzar nuestra fe, no nuestra esperanza, no en Dios, sino en nosotros mismos. Y eso lo que hace es sacarnos de la verdad. Y empezamos a vivir una doble vida, porque o le creemos a Dios o creo en mí mismo. Yo soy débil y yo fracaso, yo puedo cometer errores. O sea, el punto está en que mi ser sea el adecuado, mi ser sea consecuente. Y aquí vemos a un hombre que da testimonio con su vida. Es un ejemplo para nosotros hoy. Simeón fue mirado por Lucas de esa manera y él quiso sacarlo de ese contexto y mostrárnoslo hoy a nosotros, porque era una persona justa, una persona piadosa, una persona que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero también él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ver el ejemplo de Simeón y copiarlo para nuestra vida? Es la pregunta. En un mundo donde no hay esperanza, este hombre esperaba con esperanza. Él esperó toda su vida una promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros abstraer de esa vida? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo puedo realmente vivir de la forma en que vivió Simeón? Porque él toda la vida estuvo esperanzado. Y en un mundo donde no hay sino frustraciones, el sabor de la esperanza cada vez es más distante. Que esta Navidad para nosotros sea eso, sea el sabor a la esperanza verdadera. Y Simeón pudo disfrutar de la esperanza verdadera porque vivía primero en una vida de devoción. O sea, yo creo que es en esa vida de devoción, en esa vida de comunión con el Señor, donde empezamos a desarrollar, empezamos a crecer en confianza. O sea, yo no puedo confiar en alguien que no conozco. ¿Por qué Simeón podía estar seguro del cumplimiento de lo que el Señor le había dicho? De la palabra del Señor, porque lo conocía. Y nosotros hoy tenemos en la Escritura una multitud de promesas. O sea, muchos de nosotros durante este año hemos estado luchando contra situaciones difíciles, a veces contra tentaciones. Y las promesas del Señor, por ejemplo, 1 Corintios 10:13 nos dice, las tentaciones en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación que puedan soportar cuando sea tentado, Él mostrará una salida para que puedan salir. O sea, yo creo que las tentaciones, dice también deleítate, Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, la Escritura está repleta de promesas. Yo creo que esas promesas son para nosotros y están ahí para que nosotros las tomemos, ¿sí? Cuando yo creo en lo que Dios ha dicho, yo puedo tener esperanza.
O sea, yo puedo esperar con esperanza, no con ansiedad. O sea, Dios tiene la respuesta que yo necesito. Pero también quiero resaltar un segundo aspecto de la vida de Simeón. Miren que no solamente Simeón era una persona especial, sino que él pudo ver lo que los demás no vieron. El segundo punto lo encontramos del versículo 29 al 32. Nos dice: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. O sea, encontramos que él pudo ver la salvación. Yo pensaba, ¿cuántas personas no tuvieron el contacto con Jesús, el niño, pero no vieron la salvación? O sea, durante esos 8 días, yo creo que muchas personas se acercaron. Los pastores fueron guiados por un ángel y fueron a adorar al niño. Pero miren que muchas personas con seguridad vieron al niño, pero muchos no identificaron en él al Salvador. ¿Se dan cuenta? Este hombre identificó al Salvador. O sea, ver al Salvador, uno dice, ¿cómo logró él ver al Salvador? ¿Qué fue lo que lo hizo a él diferente, especial? Definitivamente, él fue guiado por el Espíritu. Él andaba con Dios y eso le permitía confiar en Dios, y él por eso identificó, lo vio y aprovechó el momento. ¿Cuántas veces nosotros dejamos ir las oportunidades? ¿Cuántas veces dejamos de obedecer la guía del Espíritu y dejamos que de pronto el mundo nos atrape? Perdemos la oportunidad de compartirle a otros. A veces llegamos a situaciones complicadas en la vida, situaciones de pecado, situaciones de muerte, situaciones simplemente porque no escuchamos la guía del Espíritu Santo. O sea, para poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, nosotros tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo bien. Cuando yo lo conozco, yo sé, me está diciendo que no me debo meter allá. O sea, dejarme guiar por el Espíritu Santo requiere que yo esté en comunión con Él. O sea, no basta a veces venir los domingos acá. Necesitamos un compromiso diario nosotros. Y por sobre todo, creer que lo que Él dice es verdad. O sea, si yo no le creo a Él, no hay nada que hacer. O sea, no hay ninguna cosa. Ahora, en primer lugar, Él le dice al Señor, ya, yo me puedo morir en paz. O sea, imagínense la dimensión de lo que Él vio. O sea, ¿quiénes de nosotros vimos la salvación, entregamos nuestra vida al Señor y le dijimos, Señor, ya yo me puedo morir en paz? Ya, esto es tan grande, esto es tan importante que yo ya me puedo morir tranquilo. O sea, representaba tanto en la vida de Simeón este encuentro, encontrarse con el Salvador, ver la salvación, ver al Mesías, que él pudo decir, esto es suficiente. Con esto esto ya me llena, esto es todo para mí. O sea, el Salvador debe producir eso en nosotros. O sea, debe producir, es de tal magnitud el encuentro con el Salvador que debe producir en nosotros la plenitud, la satisfacción total. El encuentro con el Salvador resuelve nuestro problema trascendental. Eso es lo que él vio. Él vio, esto se resolvió ya. Dios cumplió. Él esperó con esperanza y eso le permitió a él ver. Y fue guiado por el Espíritu. Le dijo, es el momento. Él pudo confiar en lo que el Señor le había dicho y él pudo disfrutarlo. Pero también podemos ver lo que él hizo posteriormente, lo que hizo después. El padre y la madre del niño, versículo 30
33, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a causar muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Entonces, en este momento, él pudo expresar, anunciar lo que veía más allá. Entonces, este niño será la causa de la caída de muchos, pero también del levantamiento de muchos otros. Y va a causar división. ¿De qué está hablando? O sea, definitivamente conocer al Salvador, conocer al Cristo, exige de nosotros una decisión. Entonces, yo me imagino que en su momento él estaba expresando lo que estaba por venir. Hoy para nosotros es un hecho cumplido. O sea, cada vez que a nosotros o nosotros le compartimos a alguien del Salvador, es una confrontación no solamente espiritual, sino una confrontación que exige una decisión. Las personas que no creen son condenadas a vivir eternamente separados de Dios. Siempre va a ocurrir una confrontación, y esa confrontación requiere una decisión. O creo o no creo. Y cuando creo, voy a recibir vida eterna, voy a recibir salvación, voy a recibir perdón de pecados. Cuando habla de levantarse, está hablando la salvación es causa de levantamiento de muchos. Y va a haber confrontaciones, claro que hay confrontaciones, porque están los que creemos y los que no creen. Siempre va a haber confrontaciones. O sea, creer en Dios nos lleva a la confrontación. Entonces, estamos encontrándonos con un hombre que es un ejemplo hoy para nosotros. Un hombre como nosotros, común y corriente. Pero este hombre tenía algo especial. Tenía de especial que él creyó en la palabra de Dios. Eso trajo esperanza a su vida. O sea, no hay una manera diferente de tener esperanza trascendental, porque yo creo que todos tenemos planes y ahí tenemos esperanzas pequeñas, pero esas esperanzas se van cumpliendo y eso no trasciende. En últimas no trasciende. Cuando yo entiendo que es la salvación la que me lleva a trascender, le doy el valor y la significancia a la salvación. Este hombre pudo esperar la esperanza de la salvación porque él había creído, porque le creyó a la palabra de Dios y porque vivía en comunión con Dios. Yo creo que este año que se nos avecina debe ser un reto para nosotros, un reto para dejar a un lado todo eso que ha venido haciéndonos daño, esos sinsabores de la esperanza, porque a veces hemos depositado la confianza, la esperanza en lo que no debemos. Pero podemos estar totalmente seguros que si nosotros andamos de la mano del Señor, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y nuestra esperanza va a ser una esperanza satisfecha, va a ser una esperanza que está de acuerdo al plan de Dios, y eso permite que yo sea feliz y que pueda realmente vivir con expectativa, con la esperanza de una vida eterna, porque la esperanza que nosotros tenemos trasciende, es una esperanza de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna. Nosotros tenemos muchísimo para nosotros, pero también tenemos muchísimo para darle al mundo. Si yo vivo la esperanza que vivió Simeón de la misma manera, creyéndole a Dios, yo puedo ir al mundo a contarle que hay un Salvador. Eso que hizo Simeón le dio
esperanza. Él seguramente no murió inmediatamente, no sabemos qué tan viejo era, pero lo que sí sabemos es que él salió a contarle al mundo que había un Salvador. Creo que eso hizo la diferencia. Yo creo que nosotros estamos llamados a eso, a unirnos al plan de Dios. Y para podernos unir y disfrutarlo tenemos que vivir en comunión con Dios. No hay otra manera. Lo demás todo es efímero. O sea, por más dinero que tengamos, por más salud que tengamos, todo va a terminar. Y todo termina cuando el Señor quiera. Pero lo que no va a terminar es esa relación con Dios. Por eso esa es la que debemos cultivar. Hoy la cultivamos creyéndole a Él, creyendo que lo que Él ha dicho es verdad, así como hizo Simeón, y viviendo una vida de comunión con Él, permitiendo que el Espíritu nos guíe. O sea, ¿qué tanto nos guía el Espíritu? ¿Dejamos que Él nos guíe? Yo creo que ese es el llamado en esta mañana, a permitirle al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, para que nosotros podamos ser como Simeón, un ejemplo para mirarlo, para que nuestro entorno, para que nuestras familias, para que nos puedan mirarnos y decir, este hombre le cree a Dios, o esta mujer le cree a Dios, y no lo contrario, llevar dobles vidas, llevar una vida donde definitivamente no parecemos lo que somos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este caminar, en este trasegar en la vida. Señor, queremos reconocer en esta mañana, reconocer que necesitamos creerte a ti, necesitamos vivir en una relación de comunión permanente contigo, Señor, para que la verdad del Evangelio se manifieste, para que, Señor, nosotros podamos testificar del poder del Evangelio, ese Evangelio que transforma todas las áreas de nuestra vida y que permite que tengamos una esperanza que trasciende, que ese sabor a esperanza sea el sabor que impregna todo nuestro entorno, nuestra vida, que impregna a nuestra familia, porque hemos depositado nuestra confianza en ti y tú eres fiel y tú cumples tu palabra, Señor. Tú no eres hombre para fallar. Señor, que nosotros, cada uno de nosotros, pueda, Señor, crecer en esa relación contigo. Que nos parezcamos a ti, Señor. Si andamos contigo nos vamos a parecer a ti. Si andamos contigo vamos a ser sensibles a tu voz. Si andamos contigo vamos a ser felices. Señor, hoy clamamos porque de aquí en adelante nosotros podamos ser diferentes porque andamos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades, Señor, en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestra impotencia para enfrentar ciertas situaciones, Señor. Que nosotros tomemos esa decisión radical de caminar contigo en la vida, Señor. Y quisiera, en esa misma actitud de oración, invitar a las personas que hoy, por primera vez, sienten que el Señor les está hablando, sienten esa necesidad de vivir como Simeón, sienten esa necesidad de creer en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, para vivir de aquí en adelante tomados de la mano del Señor. Y a esa persona le estoy hablando en este momento. Me encantaría orar por usted. Que levante su mano y permítame orar por usted. Si por primera vez usted hoy siente que necesita de esa relación de intimidad con Dios, levante su mano y déjeme orar por usted. Señor, yo clamo por todos los que estamos en este salón, clamo porque seas tú tomando el control de cada área de nuestra vida, que nosotros podamos ser íntegros, Señor, y que entendamos
que solos no vamos a poder. Hoy clamo, Señor, porque cada uno de nosotros en este 2016 pueda comprometerse contigo a vivir una vida diferente, una vida de comunión contigo, Señor, una vida de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, Señor, que podamos nosotros caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, para que tengamos y compartamos tu esperanza, Señor, esa esperanza que lo llena todo, esa esperanza que permite que veamos la salvación como la vio Simeón y que nos gocemos en ese regalo, que podamos decir como dijo Simeón: ya puedo morir tranquilo, en paz, porque he visto la salvación. Que nosotros podamos darle la relevancia que le dio Simeón, que podamos darte a ti la honra por el regalo del nacimiento del Mesías, del Salvador, que podamos realmente ser agradecidos y decirte: Señor, ya puedo morir en paz, porque he visto la salvación en mi vida. Hoy clamamos porque cada uno de los que estamos en este salón podamos decir como dijo Simeón, y que en actitud de agradecimiento podamos compartirle al mundo de esa salvación. Queremos unirnos, Señor, a ese plan, que nuestra iglesia sea testimonio de que hemos entendido la profundidad del regalo, la grandeza del regalo y la necesidad de ese regalo para otros. Bendice, Señor, la intención de nuestro corazón y guíanos para hacerlo, Señor. Que nosotros podamos ser testimonio para el mundo a través de nuestras vidas, que seamos hombres que den fe, que, Señor, seamos devotos y justos como fue Simeón. Y pudo ser devoto y justo porque te creyó y porque vivió en comunión contigo, Señor. Que la gente nos vea testificar con nuestros actos, que seamos transparentes, que cada uno de nosotros busque la santidad para decirle al mundo que hay un Salvador, que Dios es fiel y cumple su palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.